Soria. Ya. Che Guevara. Ya. Mira, Carlos, por si acaso, aquí ahorita justo, bueno, están algunos de mis compañeros que son, digo yo, literalmente mis jefes, son los presidentes de pueblos indígenas, también de la UDA como tal. Entonces, no sé si te interese, pues hablar con ellos un poquito, más que toda esa cuestión de los pueblos indígenas, más son ellos la autoridad para decirlo como tal, ¿no? Sí, sí. Y la parte más técnica del caso, pues con gusto la comparto, ¿no? Pero esta otra parte más de los pueblos, ellos son la autoridad. Sí, no sé si aquí también jefe Justino, ¿ve? ¿Quién es? Justino, bueno, Carlos Soria es de Perú, también es un colega abogado, miembro de la red de abogados también de ILO, y me pasó un artículo también sobre cuestión de la lucha nuestra también, ¿no? También es profesor en Perú, también en la Universidad de Perú. Qué bien. Justino es presidente del pueblo Siecopay, que comparte también pueblo entre Ecuador y Perú también, ¿eh? Sí, así es. Qué gusto saludarle, pues. ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos. Gusto de saludarle. Sí, Justino Piaguaje. Soy presidente de la Nación Siecopay. Los estados están sobre la tierra del territorio de los estados Perú, están por encima del territorio de la gran nación. Entonces, estamos en la frontera entre en Guajoya, en Putumayo, y están radicados en el Perú también. O sea, digamos, estamos por el conflicto que hubo en el año 42, pues nos dejaron totalmente fraccionados en dos partes. Pero sin embargo, estamos aquí tratando de consolidar la unidad de la nación Siecopay. Hemos realizado algunas acciones ahí de unidad. Pero aquí, por el tema, pues Chevron, estamos peleando también para que todos los daños ambientales, los daños culturales y sociales tengan que ser reparados. Qué bueno. Sí, bueno, desde en el tema de impacto social, socioambiental, diría yo, igual está relacionado con el tema. Cuando hablamos de temas de impacto ambiental, necesariamente con los pueblos indígenas, es decir, con las nacionalidades indígenas que decimos aquí en el Ecuador, está estrictamente o estrechamente relacionado con el tema cultural. El territorio para nosotros, en el caso de las nacionalidades indígenas, en el caso particular de la nacionalidad Siecopay, el tema del territorio, en el territorio comprende el bosque, comprende el agua. Todos estos niveles están vinculados directamente con el pensamiento, con la filosofía o relacionado con el tema cultural de la nacionalidad Siecopay. Cuando, por ejemplo, Texaco empezó a operar dentro de los territorios de las nacionalidades, lo primero que se afectó es en el tema cultural, por ejemplo. ¿Cómo afecta? Por ejemplo, todas las actividades de prospección sísmica, las actividades en su fase de exploración, en su fase de explotación petrolera, pues fundamentalmente afectaron al tema cultural, sobre todo a esta parte que a veces jurídicamente o técnicamente o científicamente no se la puede explicar,
pero que está relacionado, por ejemplo, con el vínculo inmaterial, es decir, con la toma de del yagé, la sabiduría de los pueblos que siempre estaban relacionados con el tema. Por ejemplo, si hablamos del agua, en el caso de Siecopay creemos que los espíritus del agua con la contaminación fueron expulsados de esa zona. Entonces, es imposible pensar, por ejemplo, con la contaminación puedan existir los espíritus del agua en ese caso. Igual en el espíritu, con el espíritu del bosque también. Entonces, fundamentalmente, nosotros en la parte ya visible, en la parte material, digamos así, fuimos afectados, por ejemplo, por el río Aguarico, una gran cantidad de contaminación. Cuando pasaron las compañías subcontratistas de Texaco, pasaban por nuestras casas perforando para hacer explotar y luego generar pozos petroleros. Hay algunos pozos que fueron incluso abandonados dentro del territorio también. En el tema cultural, bueno, estamos trabajando en todos los temas, en todos los ejes. En el eje social, por ejemplo, nosotros ya anteriormente habíamos estado trabajando y seguimos trabajando, consolidando, porque una cultura no es estática, siempre se está permanentemente pues haciendo sus cambios. Entonces, allí es que hemos trabajado y estamos actualizando también para pensar en el tema de la compensación social. En el tema de la compensación cultural, por ejemplo, es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo, pero lo estamos trabajando con las mujeres, hemos iniciado con los adultos también, hemos empezado un proceso para identificar cuáles son los problemas principales que ocasionaron a raíz de esta actividad petrolera y que se podrían resolver justamente con la intervención esta.